Estamos aquí evidentemente para poner en valor una jornada que se hacen a nivel europeo sobre la arqueología, unas jornadas arqueológicas importantísimas para toda Europa y concretamente para la provincia de Huelva por el rico patrimonio en cuanto a enclaves y yacimientos que tiene la provincia. Son unas jornadas que por tercer año consecutivo venimos participando, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y en la cual pues de alguna manera ayudamos o nos beneficiamos de esos organismos que intervienen y que van a poner en valor y nos van a dar a conocer un poco más ese patrimonio arqueológico tan enriquecedor que tiene la provincia de Huelva. Hispania fue uno de los territorios del Mediterráneo más codiciados por los romanos, por el que lucharon, murieron y supieron arrebatar a los cartagineses. La provincia de Huelva, tal como la conocemos actualmente, en época del Imperio Romano no era idéntica, pertenecía a la Bética y dentro de la Bética pertenecía al territorio del Hispalense. Sin embargo, la ciudad de Huelva, o Nova Estuaria también llamada, fue una ciudad que cada vez se tienen más vestigios, se está excavando más y se conoce más la amplitud de dicha ciudad y su importancia, pero tenemos que pensar que es sobre todo la importancia que tiene Onova en ese momento es su puerto. Onova fue un gran puerto, muy en contacto con el Atlántico vía Mediterráneo hacia Cádiz, que fue también un puerto, como sabéis, importantísimo, Gadir. Esa importancia le viene de la salida de los productos y de los recursos de la actual provincia de Huelva. Casi es un territorio parecido en época romana que conforma la tierra llana, los productos de la costa, también los productos de las muchas y múltiples minas que tiene toda la comarca minera. La importancia del territorio onubense en particular lo determinaba la abundancia de sus riquezas agrícolas y pesqueras, y en especial su gran potencialidad de recursos mineros. En época romana va a ser el primer gran periodo de explotación, aunque las minas se han explotado desde época calcolítica y también en época tartésica, y se va a extraer plata, y a partir del gobierno de Augusto se va a extraer plata y cobre. ¿Para qué servían esos metales? Pues la plata básicamente, muy importante, era para acuñar moneda. En el mundo antiguo, el equivalente a lo que sería hoy más o menos nuestros 50 euros eran los denarios de plata. Con los denarios básicamente se pagaban funcionarios. Cuando hablamos funcionarios también tenemos que pensar en legiones. Y también el cobre es muy importante, porque pensar que sin cobre no hay moneda divisoria, no podemos ir a tomar café con un billete de 200 euros. Entonces, las minas producían esos metales. En ese momento, como desde Tiberio, las minas eran del emperador, cuando el emperador necesitaba aumentar la cantidad de material circulante, simplemente aumentaba la producción de las minas. Lo que salía de la mina, hoy, por ejemplo, aquí en Río Tinto sale concentrado, pero entonces salía metal en lingote que se llevaba por las vías, o bien a Roma por barco, o a Mérida, por ejemplo, a la capital de Hispania, para acuñar moneda. Como pieza destacada de la colección, pues podríamos hablar del tesorillo de Aruqui. Se trata de un tesorillo, de una ocultación monetaria que apareció en una taberna de la Casa Norte de Aruqui, y que son un conjunto de 376 denarios romanos, monedas de plata, prácticamente con muy poca circulación, están en muy buen estado de conservación, aparecieron escondidos debajo del nivel de suelo de la taberna y representan más que un ahorro, parecen representar una colección de monedas donde pues estas 376 monedas prácticamente aparece representada casi toda la familia imperial romana entre el siglo I y el siglo II. Por ello, desde el punto de vista estratégico, era primordial hacerse con las riquezas mineras de plata y sobre todo de cobre de la antigua Huelva, ya que el metal era codiciado, pues además de dinero, también forjaba armas y elementos cotidianos de uso común, de manera que quien dominaba los metales dominaba el mundo. Quien tiene los recursos mineros, digamos, tiene el poder, no solamente porque se convierte en moneda, con lo cual puedes pagar tanto las conquistas como las personas, como conseguir otros productos de consumo que tú no tengas, como las transformaciones que puedes aplicar, por ejemplo, de ese metal, transformarlo, por ejemplo, en armamento, que eso también es muy importante.
Tenemos que pensar que en época romana y en otras épocas se utilizan armas de bronce, pero también en época romana se utilizan armas de hierro. Si tú tienes el metal, también, como digo, puedes avanzar en tus conquistas, porque tú dotas de armamento a tus soldados, a tus ejércitos. Roma determinó gran parte, por ejemplo, de nuestras ciudades. O sea, ciudades grandes como Nova, Huelva, se crearon en ese momento. Primero, articularon nuestra provincia en cuanto a la posición de gran parte de los mismos núcleos poblacionales que tenemos hoy. Segundo, explotaron todos los recursos que había en la provincia, que son los mismos que hay hoy. Tenían pesca, tenemos yacimientos, por ejemplo, de pesca en Lepe, tenemos yacimientos de salazones en Huelva, tenían minas, tenían agricultura. Hay yacimientos brutales en la zona de la campiña. Turóbriga vivía básicamente en gran parte de la ganadería, es decir, ellos explotaron el territorio. Destacan sobre todo dentro de estos yacimientos pues la ocupación romana, en particular la ciudad romana de Aruki Turóbriga, un yacimiento pues conocido desde los años 70, pero que a partir de 2004 pues se lleva trabajando de forma intensiva y estamos desarrollando diversos proyectos de investigación en esta ciudad que nos han permitido conocer ampliamente la ocupación de la ciudad entre el siglo I a.C., aproximadamente se funda en época del emperador Augusto, en torno al año 10-15 a.C. y bueno, su ocupación llega hasta finales del siglo III, inicios del IV, ya con la decadencia del imperio, donde la ciudad empieza a convertirse en una cantera de materiales que se reutilizan en numerosas villas rústicas que se amplían en el entorno de la Vega del Chanza hasta el siglo VI, pero también hay una reutilización masiva de los materiales provenientes de la ciudad romana, pues tanto en la ermita medieval de San Mamés, que se asienta sobre los restos de la basílica romana, y también en diversas casas del núcleo urbano de Aroche, que está apenas a 2 kilómetros del yacimiento. La explotación de las pesquerías, de las costas, servían además para producir ricas salsas que acompañaban las comidas y que servían para conservar más tiempo los alimentos y camuflar los sabores de alimentos que llevaban un tiempo almacenados, ya que no existían entonces medios de refrigeración o conservación como actualmente. Estas famosas salsas eran a la vez proteínicas y ricas en nutrientes y servían para sostener a una gran población necesaria, tal como los ejércitos o los mineros. Pero esas salazones también llegaron a otras partes del mundo y otras partes del Mediterráneo y también tuvieron su importancia. Es verdad que Onova, como lo que conocemos hoy, la capital, que es Huelva, donde estaba Onova, el puerto de Onova tampoco está muy reivindicado para el papel que tenemos que pensar que tuvo con esa salida masiva de esos metales camino Roma. Iba camino el puerto de Gadir y desde Gadir a Roma, y creo que es algo muy importante que la gente conozca que durante muchos años ese puerto estuvo funcionando como un gran puerto vía Roma y como un gran puerto de salida del recurso más apreciado en ese momento, ¿no? Nos encontramos en el Cabezo del Conquero, concretamente en su vertiente occidental, la que mira a la ría del Odiel, y bajo nuestros pies discurre el trazado del acueducto romano de Huelva, el trazado del acueducto de Onova Estuaria. Este acueducto, en su gran parte, en su gran mayoría, discurre de manera subterránea, aprovechando las características geológicas de estos cabezos, estos monumentos naturales. Estos cabezos, estas colinas, actúan como acuíferos naturales, captando el agua de lluvia, infiltrándolo en las galerías que ya los ingenieros romanos supieron aprovechar de manera magistral. Esta obra de ingeniería, datada grosso modo en torno a el siglo I después de Cristo, probablemente en su segunda mitad, dará salida, dará cobertura a las necesidades de abastecimiento hídrico de una ciudad pujante desde el punto de vista comercial, con un puerto cada vez más importante en cuanto al tráfico comercial, y así como al abastecimiento del consumo humano. Huelva fue una tierra codiciadísima por los romanos, incluso por los propios emperadores de las dinastías Julio-Claudias, Flavias y Antoninas. Las minas de Huelva llegaron a ser las más importantes del Imperio Romano, en especial Río Tinto. Toneladas de mineral y toneladas de metal salieron de Huelva hacia Roma para enriquecer al imperio.
primer gran periodo de explotación, casi a escala industrial, será el periodo romano. Los romanos van a poner en explotación todas las minas que conocemos hoy en Huelva, menos la mina Magdalena. Hicieron un gran trabajo de prospección y cada una se extrajo plata, en otra, como en Río Tinto, plata y cobre, y en otra solo cobre. El periodo romano, durante esa época, estas minas, cuando me refiero a estas minas me refiero a Río Tinto, la faja pirítica, fueron las minas más importantes del imperio. Y hay dos hechos que lo demuestran así. Uno es la cantidad de toneladas de escoria. La escoria es el resultante del proceso metalúrgico, lo que no se quiere. Básicamente es un ferrosilicato, es decir, lo que no era plata ni cobre. Y cuando se ha estudiado el hielo fósil de Groenlandia, al depositarse la lluvia en forma de hielo, las partículas metálicas, al analizarse el plomo isotópico, es decir, como el ADN de esos metales, ha dado que entre época púnica y época romana, la zona más contaminante del mundo, la que más emitía partículas a la atmósfera, era esta zona. Por tanto, solo con esos dos elementos podemos decir que eran las minas más importantes del imperio. El final del periodo romano se caracteriza por la decadencia del imperio y los inicios del poder de la Iglesia como nueva realidad, que tratará de recoger las estructuras anteriores con manifestaciones materiales de arte paleocristiano y visigodo.